En los confines más remotos del universo, allí donde la luz viaja durante miles de millones de años antes de desvanecerse en un susurro casi imperceptible, existe un territorio tan silencioso que parece ajeno incluso al tiempo. Es un espacio donde las galaxias se vuelven apenas hilos de luz, donde las partículas flotan como polvo antiguo suspendido en una respiración infinita, donde la oscuridad no es ausencia, sino una presencia profunda y envolvente que lo abarca todo. En esta región, donde no llegan ecos de estrellas cercanas ni señales de civilizaciones, la cámara imaginaria se desplaza lentamente, como si flotara sobre un océano tranquilo de sombras. No hay prisa, no hay rumbo, solo una sensación creciente de que algo aguarda más adelante, algo oculto en el borde mismo de la creación. Las pocas estrellas visibles parecen diluirse en la distancia, extendiendo largas colas de luz que se estiran y se apagan como velas gastadas. El frío del vacío es tan absoluto que incluso la energía parece moverse con cautela. A cada segundo, la vastedad se vuelve más inmensa, más silenciosa, más pura. Y sin embargo, en medio de esa quietud abrumadora, hay una sensación tenue, casi intuitiva, de que el espacio no está completamente vacío, de que algo muy antiguo, algo olvidado, descansa allí, inmóvil, esperando. La aproximación hacia ese punto misterioso no es física, es perceptiva. A medida que la conciencia se sumerge más profundo en esta frontera cósmica, comienza a percibir variaciones diminutas en el vacío, como ondas que apenas se insinúan en la oscuridad. No son señales ni pulsos energéticos, son como huellas, impresiones suaves dejadas por una presencia tan grande que el universo parece haberla cubierto con capas y capas de tiempo. Y mientras avanzamos sin tocar nada, sin alterar nada, sin hacer más ruido que el pensamiento, el silencio se hace aún más denso, como si protegiera cuidadosamente aquello que ha permanecido oculto durante eones. Una estructura, no una estrella, no una galaxia, no un fenómeno natural, una forma que no debería estar allí, una forma que parece haber sido construida o quizá abandonada por manos que no se parecen a nada que la mente humana podría imaginar. En este borde olvidado del universo, la oscuridad comienza a revelar un contorno, suave, enorme, paciente, como si hubiera estado esperando desde antes de que las primeras estrellas encendieran su luz. Y así, en esta apertura silenciosa, surge la certeza calmada pero profunda de que estamos a punto de entrar en un lugar donde ninguna mirada humana ha llegado jamás. Un lugar que no fue pensado para ser encontrado, pero que ahora, lentamente, comienza a despertar frente a nosotros. A medida que la conciencia avanza hacia aquella región olvidada del cosmos, la sensación de silencio absoluto empieza a transformarse en algo distinto, algo sutil, casi imperceptible, como un murmullo atrapado entre las fibras mismas del espacio. No es un sonido, porque allí no puede existir sonido. No es luz, pues no ilumina nada. No es movimiento, porque nada se desplaza. Es más bien una intuición, una alteración delicada, casi tímida, en el orden natural del vacío. Los instrumentos que monitorean la zona, sensores remotos, detectores gravitacionales, simulaciones matemáticas, comienzan a registrar fluctuaciones que no encajan en ninguna categoría conocida. Pequeños cambios en la curvatura del espacio, desviaciones mínimas que parecen repetirse con un ritmo demasiado sutil para considerarse casual. No deforman nada, no interrumpen nada, no anuncian peligro, pero tampoco deberían existir. Ciertas áreas del vacío parecen más densas, como si contuvieran una presencia oculta. Otras muestran una ligereza anómala,
como si algo hubiese despojado a la región de toda resistencia. La oscuridad, antes homogénea, comienza a adquirir una textura débil, como un velo que se mueve sin moverse, como una respiración atrapada entre estados. Y allí, en el borde mismo de esa percepción extraña, aparece por primera vez la señal. Una señal tan suave que durante años fue descartada como ruido estadístico. Un patrón gravitacional que se repite con una calma que casi se confunde con el silencio. Un pulso que no proviene de ningún objeto visible, que no responde a ninguna masa conocida y que, sin embargo, está allí, persistente, esperando a ser reconocido. La comunidad científica había observado fluctuaciones similares en otras partes del universo, pero siempre podían explicarse por turbulencias, por colisiones estelares, por fenómenos cuánticos o por el movimiento de galaxias. Aquí, en cambio, no había nada. Ninguna estrella escondida, ningún agujero negro, ningún rastro de materia exótica. Solo un borde, un límite silencioso. Un suspiro cósmico que parecía provenir de una estructura gigante escondida detrás del propio tejido del espacio. Este fue el primer indicio real, un ritmo, una vibración, una señal que parecía demasiado precisa para ser natural y demasiado antigua para haber sido creada por cualquier civilización imaginable. Y sin embargo, no había intencionalidad en ella. No llamaba, no advertía, no guiaba, solo existía. Como si hubiese esperado durante miles de millones de años a que alguien en algún rincón del cosmos se detuviera lo suficiente para escuchar. A partir de ese instante, la certeza comenzó a tomar forma lentamente. Lo que se encuentra en el borde del universo no es un vacío olvidado, es una entrada hacia algo oculto, silencioso, vasto, algo que no ha sido tocado desde el origen de los tiempos, algo que ahora por primera vez empieza a hacerse notar. Antes de que la señal fuera detectada, antes de que la estructura perdida insinuara su presencia desde la frontera olvidada del cosmos, el universo parecía comportarse con una coherencia tan profunda que muchos daban por hecho que lo comprendían casi por completo. Las galaxias seguían sus trayectorias predecibles. Los cúmulos se agrupaban con una elegancia matemática que encajaba perfectamente en los modelos, y la expansión cósmica fluía con una regularidad tan estable que los científicos confiaban en que nada inesperado alteraría su ritmo eterno. Durante siglos, la humanidad construyó una imagen del cosmos basada en esa aparente consistencia, un universo vasto, sí, pero gobernado por leyes claras y estables que no dejaban lugar para sorpresas tan gigantescas como las que ahora se asomaban desde la oscuridad. Las regiones extremas del espacio, especialmente aquellas cercanas al borde observable, se consideraban meras zonas de transición hacia lo desconocido, áreas donde la energía era baja y donde nada particularmente significativo ocurría. Eran, en cierto sentido, los márgenes del universo, remotos, silenciosos, inalterados. Nadie esperaba encontrar allí algo construido, algo estructurado, algo que contradijera la suposición de que el cosmos era esencialmente natural y autosuficiente. Incluso cuando algunos registros antiguos sugerían pequeñas irregularidades en el fondo cósmico de microondas, esas anomalías eran tratadas como imperfecciones, errores instrumentales o coincidencias estadísticamente irrelevantes. Todo parecía confirmar que el universo era un sistema libre, sin intervención, sin arquitectura escondida. Pero aquella visión, tan cómoda y tan arraigada, comenzaría a desvanecerse con los primeros análisis del pulso gravitacional que emergía desde el borde, porque cuanto más se estudiaba ese ritmo suave, más evidente se volvía que no encajaba con ninguna formación natural conocida. Y eso obligó a mirar hacia atrás,
a revisar el universo anterior al descubrimiento con nuevos ojos. De pronto, detalles que siempre se habían considerado parte del paisaje, pequeñas simetrías gravitacionales, calma excesiva en regiones remotas, patrones de estabilidad difíciles de explicar, adquirieron un nuevo significado. Era como si el cosmos hubiera estado ocultando una presencia detrás de su aparente naturalidad, una presencia que no buscaba llamar la atención ni interferir con la vida, sino simplemente existir, paciente y silenciosa. Antes del hallazgo, el universo parecía un escenario perfecto donde las leyes físicas operaban sin excepción. Ahora, esa perfección comenzaba a percibirse no como un accidente, sino como una pista que por siglos había sido ignorada. Porque el universo, antes del descubrimiento, era un universo lleno de armonías que nadie sabía que debía cuestionar. Un universo que parecía demasiado estable para no tener un secreto escondido en alguna parte. La señal seguía repitiéndose con aquella calma casi ritual, tan sutil que parecía formar parte del silencio mismo, como si el vacío respirara al compás de algo oculto. Pero fue solo cuando los modelos tridimensionales comenzaron a mostrar irregularidades minúsculas en la curvatura del espacio que la verdadera pregunta, emergió con un peso que ningún investigador pudo ignorar. No se trataba de comprender qué era la estructura perdida, ni de identificar su composición, ni de rastrear su ubicación exacta en el borde del universo. La pregunta era mucho más profunda, mucho más perturbadora en su suavidad. ¿Cómo puede existir algo así? Porque las fluctuaciones gravitacionales no provenían de una masa conocida. No había estrellas escondidas, ni agujeros negros, ni materia oscura concentrada. La señal tampoco se comportaba como un fenómeno natural. Su ritmo era demasiado constante, demasiado paciente, demasiado deliberado. Y lo que aún más desconcertaba era que ninguna de esas fluctuaciones deformaba el entorno. No había colapso, no había turbulencia. La estructura parecía influir sin tocar, moldear sin intervenir, existir sin perturbar. Era como observar la sombra de un objeto imposible, una sombra sin cuerpo, una presencia sin forma. Los científicos comenzaron a preguntarse si aquello que estaban detectando era realmente una estructura física o si pertenecía a un tipo completamente distinto de existencia. Uno que no encajaba en los parámetros conocidos. Era una arquitectura energética, una región donde las leyes de la física se comportaban de otro modo. O era algo aún más inquietante, un objeto que existía parcialmente dentro del universo y parcialmente fuera de él. Las hipótesis se multiplicaban en silencio, sin necesidad de debates acalorados. Todos sabían que estaban caminando sobre terreno desconocido, y esa incertidumbre trajo consigo un tipo peculiar de respeto. Algunos propusieron que la estructura podría ser el remanente de una civilización antiquísima, tan avanzada que su tecnología trascendía la materia. Otros sugerían que quizá no había sido construida en absoluto, sino descubierta por el universo mismo, como una fractura en su arquitectura primordial. Pero ninguna explicación satisfacía la pregunta central: si nada en el cosmos conocido podría haber producido algo así, entonces, ¿qué lo hizo? La pregunta imposible se volvió aún más inquietante cuando se detectaron variaciones en el pulso gravitacional que parecían anticipar los análisis. Era una correlación mínima, tan delicada que no podía considerarse comunicación, pero sí un indicio de que la estructura no era completamente pasiva, como si detectara los cambios en el tejido del espacio generados por la observación misma. Como si, de algún modo incomprensible, la estructura notara que estaba siendo estudiada. Esta posibilidad no provocó miedo ni alarma.
provocó silencio. Un silencio distinto al del cosmos. El silencio del pensamiento detenido frente a algo demasiado grande, demasiado antiguo, demasiado ajeno para caber en cualquier definición. Y así, la pregunta imposible quedó suspendida en la mente de todos, como un eco que no exige respuesta inmediata, pero cambia para siempre la forma de mirar el cielo. ¿Qué clase de entidad puede existir en un lugar donde el universo mismo parece no haber terminado de formarse? A medida que la conciencia, o quizás la imaginación, avanza hacia la región donde la estructura perdida proyecta su influencia, el vacío comienza a adquirir una calidad distinta. No se vuelve más brillante ni más denso, simplemente deja de sentirse vacío. Es como si la oscuridad, que antes parecía uniforme e infinita, revelara ahora una textura suave, casi imperceptible, similar a un tejido delicado que alguien hubiera estirado sobre la inmensidad del espacio. La aproximación no es directa, nada en el universo permite una ruta clara hacia algo tan remoto. Es una percepción gradual, una traducción de datos en sensaciones, una visualización que no pretende mostrar cómo se ve la estructura, sino cómo se manifiesta. Y mientras nos acercamos, aquello que parecía una simple anomalía comienza a adquirir forma. No una forma rígida como las que conocemos, sino una silueta de resonancia, un contorno hecho de distorsiones gravitacionales tan suaves que parecen olas silenciosas en un océano oscuro. La estructura, aunque invisible a la luz tradicional, se deja intuir como un volumen colosal suspendido en un espacio donde nada más debería existir. No brilla, no pulsa, no emite señales. Su presencia se revela únicamente por la manera en que el cosmos se curva a su alrededor, como si el universo la reconociera y le hiciera espacio. A cada momento, la escala se vuelve más abrumadora. No es comparable con una estrella, ni con una galaxia, ni siquiera con cúmulos de galaxias. Su magnitud desafía toda referencia humana. Parece extenderse más allá de los límites de cualquier medición, como si una parte de ella estuviera incrustada en un tejido más profundo del cosmos, un nivel donde la materia deja de comportarse como la conocemos. Lo más desconcertante es la calma que emana de ella. No hay violencia en su presencia. No deforma el espacio de manera agresiva, no colapsa regiones cercanas ni arrastra materia hacia su interior. Al contrario, la estructura parece sostener un equilibrio tan perfecto que cuanto más se observa, más se siente que no pertenece al universo, sino que el universo pertenece a ella, como si hubiera estado allí desde antes que la expansión comenzara, como si su existencia hubiera ayudado a moldear el propio paisaje cósmico. Las simulaciones muestran capas invisibles, hechas de ondas gravitacionales que se superponen, formando algo parecido a una arquitectura, una especie de entramado armónico que respira con la lentitud de los eones. Cada capa vibra con un ritmo diferente, pero todas juntas generan una armonía profunda que se extiende por miles de millones de kilómetros. Es esta armonía la que da la impresión de vida, aunque no sea orgánica, ni consciente, ni mecánica en ningún sentido humano. Es un funcionamiento natural, casi instintivo, como el latido de una criatura hecha de espacio y tiempo en vez de carne y hueso. Y mientras esta aproximación contemplativa continúa, una sensación se instala suavemente. La estructura no solo existe, espera sin prisa, sin urgencia, sin intención aparente. Una presencia inmóvil que parece haber visto nacer el universo y haber permanecido fiel a su lugar desde entonces. Y en su silencio, en su magnitud, en su calma imposible, surge una certeza difícil de explicar. Lo que estamos a punto de descubrir no es simplemente un objeto en el borde del universo, sino un testigo antiguo, un guardián silencioso de los límites de la creación.
Con la aproximación establecida y los datos acumulándose desde cientos de instrumentos sincronizados, llegó el momento inevitable de transformar la intuición en ciencia. No en un estallido de teoría, no en una carrera por encontrar explicaciones apresuradas, sino en un análisis sereno, cuidadoso, tan lento y profundo como la propia estructura que intentaban comprender. La primera observación concreta fue que la estructura no respondía a las leyes gravitacionales de manera convencional. No atraía materia, no generaba aceleración, no curvaba el espacio con violencia. Más bien parecía acomodar la geometría del universo a su alrededor, suavizando irregularidades, estabilizando fluctuaciones cuánticas y absorbiendo pequeñas distorsiones como si fuera un amortiguador cósmico. Esto desconcertó incluso a los teóricos más experimentados. Nada hecho de materia conocida podría producir un efecto tan preciso sin consumir energía, sin emitir radiación, sin mostrar signos de desgaste. El segundo hallazgo surgió del análisis espectral. Aunque la estructura no emitía luz, sí alteraba el comportamiento de las partículas de fondo, creando patrones que se repetían con una exactitud casi musical. Era como si dentro de ella existiera un sistema de resonancias internas, capas superpuestas, vibrando en tiempos distintos, pero perfectamente coordinados, formando una especie de arquitectura ondulatoria que desafiaba cualquier definición tradicional de estructura. Algunos investigadores describieron este patrón como un lenguaje gravitacional, una secuencia de pulsos que, aunque no transmitían información, mostraban una organización tan precisa que parecía diseñada. Otros sugirieron que no era un lenguaje, sino un método de equilibrio, un sistema que mantenía estable su entorno del mismo modo que ciertos organismos regulan su temperatura interna. Pero ninguna comparación biológica era suficiente. Los modelos matemáticos mostraban que la estructura parecía funcionar fuera del tiempo convencional. Algunas regiones analizaban datos del pasado distante, otras parecían anticipar fluctuaciones futuras. No se trataba de viajar en el tiempo ni de manipularlo, sino de operar en una escala donde el tiempo no transcurría linealmente, sino como un conjunto de capas simultáneas. Eso explicaba por qué la estructura no se desgastaba, no envejecía en el sentido humano. Existía en un equilibrio tan perfecto que su longevidad era prácticamente infinita. El tercer punto de análisis fue, quizás, el más desconcertante. La estructura parecía estar en dos estados a la vez. Parte de ella se comportaba como materia, parte como energía pura, parte como una curvatura del espacio. Como si su existencia fluctuara a niveles que la física cuántica apenas empezaba a insinuar. Esto llevó a una conclusión que nadie expresó en voz alta, pero que todos sintieron. Lo que estaban observando no era simplemente una construcción, era un fenómeno, uno que no podía clasificarse como natural ni artificial, porque desbordaba ambas categorías. El análisis racional, por lo tanto, no redujo el misterio, lo amplió, y al hacerlo, trajo consigo una extraña sensación de calma. Si la estructura era capaz de mantener su estabilidad durante miles de millones de años, entonces quizá el universo estaba menos al borde del caos de lo que se creía. Quizá, detrás de toda la complejidad, existía un orden profundo, una armonía silenciosa que nunca habíamos percibido hasta ahora. A medida que los análisis se volvían más precisos y las simulaciones más complejas, una idea comenzó a tomar forma de manera tan suave y tan inevitable que ninguno de los investigadores pudo ignorarla. No era una conclusión definitiva ni una afirmación categórica, sino una intuición científica que emergía como lo hacen los grandes descubrimientos.
primero como un susurro, luego como una presencia constante, finalmente como una certeza silenciosa. La estructura no era un objeto aislado, no era una ruina perdida, ni una máquina olvidada, ni un fenómeno anómalo atrapado en el borde del universo. Todo indicaba que era algo más profundo, un componente fundamental del equilibrio cósmico, una pieza que operaba más allá de cualquier categoría conocida. Su comportamiento sugería que no tenía un propósito específico, sino un propósito esencial: sostener la armonía del universo en regiones donde la energía es tan tenue y el espacio tan inestable que la existencia misma se vuelve frágil. No actuaba como una fuerza, sino como un marco. No imponía orden, sino que evitaba el desorden extremo. Era como si el universo, en su naturaleza expansiva, necesitara puntos de estabilidad absoluta para no fragmentarse en regiones caóticas. Y esta estructura, o quizás otras similares dispersas más allá de nuestro horizonte observable, cumplía ese papel con una paciencia infinita. El enigma se profundizó cuando los investigadores descubrieron que la estructura respondía, aunque mínimamente, a cambios en el campo gravitatorio producidos por estrellas distantes, como si ajustara su propio estado para absorber tensiones, como si su objetivo fuera evitar que las irregularidades alcanzaran niveles críticos. Esto implicaba que la estructura llevaba realizando ajustes desde antes de que las primeras galaxias existieran, desde antes de que el universo alcanzara la transparencia que permitió a la luz viajar libremente. Pero el componente más desconcertante del enigma no era su edad ni su función, sino su naturaleza dual. A veces se comportaba como materia, a veces como una curva del espacio, a veces como algo que no encajaba en ninguna ecuación. Era como si la estructura existiera en niveles superpuestos, uno físico, uno energético, uno conceptual. Y esa superposición sugería que la estructura no había sido creada en el sentido tradicional. Era más antiguo que cualquier civilización imaginable, más antiguo incluso que la arquitectura galáctica. Si hubiera sido construida por seres conscientes, estos deberían haber operado en un nivel tan cercano al tejido original del cosmos que su tecnología sería indistinguible de la física misma. Pero si no fue creada, entonces significaba algo aún más inquietante: que la estructura era una parte inherente del universo, un pilar invisible de su estabilidad, una especie de columna de respaldo que mantiene unidos los límites de la realidad. El corazón del enigma no era, por lo tanto, la estructura en sí, sino lo que revelaba sobre el universo: que la creación no había sido un evento único e instantáneo, sino un proceso prolongado, donde ciertos elementos, como esta estructura perdida, actuaban como agentes silenciosos de equilibrio. Y al entender esto, surgió una pregunta aún más profunda, una que flotó sin respuesta. Con cada nueva capa de análisis, se volvió evidente que la estructura no era solo un elemento pasivo en el borde del universo, sino una influencia suave que había moldeado, sin intención aparente, miles de millones de años de evolución cósmica. Sus consecuencias no eran dramáticas ni visibles a simple vista. No emitía chorros de energía, no alteraba órbitas, no provocaba cataclismos. Su impacto era mucho más sutil, tan sutil que durante eones pasó completamente desapercibido. Pero ahora, al observar con detalle, las huellas empezaban a revelarse. Por ejemplo, en regiones cercanas a su influencia, la distribución de materia parecía más uniforme que en otros sectores distantes. No perfecta, no artificial, pero curiosamente estable.
Las galaxias formadas en esas zonas mostraban menos irregularidades extremas, menos colisiones caóticas, menos deformaciones inesperadas en sus brazos espirales. Era como si la estructura hubiera calmado el entorno desde el inicio, suavizando fluctuaciones que, de otra manera, habrían dispersado la materia antes de que pudiera organizarse. Incluso el comportamiento de la radiación de fondo dejaba entrever patrones curiosamente armónicos alrededor de la región. No eran señales, no eran mensajes, eran ecos de un sistema que parecía absorber tensiones y devolver equilibrio, como un lago que aplaca el impacto de una piedra sin alterar su superficie más de lo necesario. Uno de los descubrimientos más llamativos fue que ciertas partículas de alta energía, al pasar cerca de la zona influenciada por la estructura, perdían una fracción minúscula de impulso, como si su trayectoria hubiera sido suavizada por un mecanismo invisible. Esa pérdida era tan ligera que solo se detectaba tras millones de mediciones, pero suficiente para indicar que la estructura actuaba como un regulador natural del caos energético del universo joven. Para los investigadores, esto generaba una mezcla de asombro y humildad, porque significaba que muchos procesos que habían dado forma al cosmos, incluyendo la formación de estrellas estables, la consolidación de cúmulos y la expansión relativamente uniforme, podrían haber dependido de la existencia de entidades como esta, no como controladores, sino como guardianes silenciosos del equilibrio. Sin embargo, había otra consecuencia, más profunda y más inquietante. El tiempo parecía comportarse de manera ligeramente distinta en esa región. No más rápido ni más lento, sino más estable. Las fluctuaciones cuánticas eran menos caóticas, los saltos temporales microscópicos menos pronunciados. Era como si la estructura generara un campo de coherencia temporal que impedía que el tiempo se dispersara demasiado en los márgenes del universo. Este descubrimiento llevó a una reflexión que pocos se atrevieron a formular. Tal vez, sin estas estructuras perdidas, el universo nunca habría alcanzado un estado donde la vida pudiera surgir. Tal vez la complejidad, la materia organizada, la memoria misma de la realidad requerían de estos puntos de estabilidad absoluta para evitar que todo se disolviera en un caos interminable. Y así, las consecuencias de la estructura no se manifestaban en explosiones ni en fenómenos espectaculares, sino en algo mucho más profundo, la existencia misma de un cosmos capaz de sostener formas, historias, vidas. Un universo donde el silencio también puede ser una fuerza y una presencia olvidada puede sostenerlo todo sin que nadie lo note. Con el tiempo, los patrones gravitacionales comenzaron a mostrar una coherencia que no se había percibido antes. Las capas ondulatorias que envolvían la estructura, esa especie de arquitectura invisible hecha de resonancias, no vibraban al azar, ni siquiera en completa independencia. A medida que los modelos tridimensionales se refinaron, emergió una secuencia, un orden suave, como si cada capa respondiera a una señal proveniente de un punto más profundo dentro de la propia estructura. Esto llevó a los investigadores a un hallazgo inesperado. En el corazón de la estructura había un núcleo, no un núcleo físico, sino un centro de coherencia gravitacional tan estable que parecía actuar como punto de anclaje para todo el sistema. El núcleo no era visible, pero su presencia se insinuaba en la manera en que las ondas se organizaban a su alrededor. Cada resonancia, cada pulso, cada vibración gravitacional convergía suavemente hacia ese punto, como un sistema solar cuya estrella central no emite luz, sino estabilidad. La existencia de este núcleo planteó un misterio aún mayor. ¿Cómo podía un punto tan pequeño, comparado con la escala gigantesca de la estructura, sostener un equilibrio tan vasto?
La respuesta no llegó como una teoría concreta, sino como una percepción gradual. Las simulaciones mostraron que el núcleo no actuaba como un motor ni como un generador, sino como un regulador natural del caos, una especie de cámara donde las fluctuaciones del espacio-tiempo se reorganizaban antes de ser liberadas nuevamente hacia el exterior. Es decir, la estructura no solo estabilizaba el universo alrededor, también procesaba el desorden interno del cosmos, convirtiéndolo en armonía. Pero lo verdaderamente sorprendente ocurrió cuando se detectaron microvariaciones dentro del núcleo. Fluctuaciones que no coincidían con fenómenos externos. Eran autónomas, independientes, como si el núcleo contuviera un patrón propio, un comportamiento interno que no reaccionaba al universo, sino que lo anticipaba. Algunos sugirieron que este comportamiento indicaba una especie de memoria gravitacional. La estructura recordaba estados anteriores del cosmos y los utilizaba para ajustar su equilibrio futuro. Otros hablaron de intención, aunque el término no tenía sentido en un contexto no biológico. Lo que sí quedó claro fue que el núcleo funcionaba en una escala tan profunda que hacía parecer primitivo todo conocimiento humano sobre la física. Y entonces llegó la revelación más desconcertante. En ciertos momentos, extremadamente raros, el núcleo emitía un pulso de coherencia tan preciso que las capas externas se alineaban en perfecta sincronía, creando una imagen transitoria, una especie de mapa geométrico imposible que solo duraba una fracción de segundo. No era un mensaje, no era una señal dirigida, era más bien una firma, una impronta del funcionamiento interno de la estructura, como si el núcleo latiera en silencio cada vez que completaba un ciclo eterno. Esta revelación no trajo respuestas definitivas, pero sí trajo una sensación de profundidad casi espiritual, porque lo que se escondía dentro de la estructura no era una sala, ni una maquinaria compleja, ni un mecanismo diseñado, sino un orden tan sutil que parecía pertenecer a la naturaleza más antigua del universo. Un orden que no pedía ser descubierto, un orden que simplemente es. Con la revelación del núcleo, la pregunta sobre el origen de la estructura adquirió un peso nuevo, casi solemne. Si aquello no era simplemente un fenómeno natural, ni una construcción convencional, entonces su existencia debía remontarse a un pasado tan remoto que precedía incluso a la formación de las primeras galaxias. Los investigadores comenzaron a revisar modelos cosmológicos antiguos, simulaciones de los primeros microsegundos del universo y registros de patrones energéticos que se consideraban meras irregularidades en el tejido primitivo del espacio. Y fue allí donde algunos descubrieron indicios sorprendentes, pequeñas fluctuaciones armónicas en la radiación residual del Big Bang, frecuencias tan sutiles que durante décadas habían sido descartadas como ruido. Ahora, al compararlas con las resonancias de la estructura, surgió una coincidencia inquietante. Las mismas proporciones, la misma armonía, el mismo ritmo imposible. Esto sugería que la estructura, o al menos el principio que la gobierna, podría haber existido desde los primeros momentos del universo, cuando la energía y la materia aún no se habían separado completamente. Pero, ¿cómo podía algo tan estable surgir en un entorno tan caótico y violento? Aquí, las teorías se dividieron suavemente. Algunos propusieron que la estructura era un remanente de una fase del cosmos anterior a la física actual, una reliquia de un estado primordial donde el espacio y el tiempo aún no eran conceptos separados. Otros sugirieron que la estructura podría haber sido descubierta por el universo mismo, una especie de solución natural de equilibrio que emergió espontáneamente para evitar la fragmentación temprana del tejido cósmico. No sería la primera vez que la naturaleza encuentra formas elegantes de estabilizar sistemas complejos. Pero había otra teoría,
mucho más antigua y mucho más especulativa, que comenzó a resurgir en voz baja: la existencia de civilizaciones que no construían máquinas en el sentido tradicional, sino que manipulaban la geometría del universo directamente, moldeando el espacio como un artesano moldea la arcilla. Estas hipotéticas civilizaciones, si es que alguna vez existieron, habrían operado antes de que las estrellas se encendieran, en la oscuridad primordial, cuando el cosmos era aún joven, flexible, sensible a pequeñas intervenciones. Y si hubieran dejado algo atrás, no serían ruinas ni artefactos, sino formas de equilibrio incrustadas en la estructura misma de la realidad. De ser cierto, esto significaría que la estructura no era una máquina en absoluto, sino una obra, un legado, una huella de seres cuya existencia trasciende cualquier concepto biológico o tecnológico conocido. Sin embargo, nada en la estructura indicaba intencionalidad directa. No había patrones que sugirieran comunicación, ni símbolos, ni repeticiones deliberadas. Todo lo que hacía, estabilizar, equilibrar, absorber caos, parecía formar parte de un proceso natural, como si quienquiera que hubiera influido en su existencia hubiera desaparecido hace tanto tiempo que solo quedaba el resultado, no la intención. El pasado olvidado, entonces, no era un secreto esperando a ser descubierto. Era una presencia difusa, un eco silencioso de algo tan antiguo que ya no podía ser distinguido del universo mismo. Y este pensamiento, lejos de resolver el misterio, lo hacía aún más profundo. Porque si la estructura nació con el cosmos, entonces su historia es la historia de todo lo que existe. Comprender el funcionamiento de la estructura se convirtió en un desafío tan vasto como el propio cosmos. No porque la estructura fuese compleja en el sentido convencional, sino porque operaba en un nivel tan profundo que parecía rozar los cimientos mismos de la realidad. Los análisis más precisos mostraron que su actividad consistía en una serie de procesos que no podían describirse con términos como mecánico o energético. Era algo más sutil, más fundamental, como si la estructura interactuara directamente con las leyes que gobiernan el universo, modulándolas suavemente sin necesidad de interfaces ni mecanismos visibles. En primer lugar, las capas externas parecían actuar como un sistema de resonancia múltiple. Cada una vibraba con una frecuencia específica, pero no aislada. Todas formaban parte de un tejido armónico, un entramado de ondas gravitacionales que se superponían en patrones complejos y perfectamente coordinados. Ese sistema parecía funcionar como un amortiguador universal, capturando pequeñas irregularidades del espacio-tiempo y redistribuyéndolas de manera que nunca alcanzaran niveles de inestabilidad crítica. Como si la estructura respirara con el universo, regulando sus exhalaciones para mantener un ritmo constante. En las capas intermedias, el comportamiento era aún más enigmático. Aquí, la estructura dejaba de comportarse como un objeto y se volvía una especie de estado del espacio, una región donde la materia, la energía y la curvatura parecían mezclarse en una única entidad. No había fronteras claras, ni superficies, ni densidades medibles. Era como si estas capas existieran parcialmente en nuestra realidad y parcialmente en un nivel subyacente donde las leyes físicas se comportaban de forma más flexible. Algunos investigadores compararon esta zona con una membrana dimensional, un filtro donde las fluctuaciones del universo podían estabilizarse antes de volver a dispersarse en el espacio. Pero ninguna metáfora era suficiente. Lo único evidente es que la estructura operaba en un equilibrio tan delicado que cualquier cambio excesivo en su entorno, un colapso estelar cercano, una onda gravitacional extrema,
era absorbido y neutralizado antes de que pudiera propagarse. Pero el verdadero misterio se encontraba en el núcleo. Allí, donde las ondas convergían, surgía un proceso que no tenía precedentes en la física conocida. No era generación de energía, ni rotación, ni acumulación de materia. Era un proceso de coherencia pura. Un estado en el que las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo se alineaban temporalmente para producir una estabilidad absoluta. Esto significaba que el núcleo funcionaba como un corazón silencioso, un punto de referencia fijo en un universo que está siempre expandiéndose, moviéndose, cambiando. Su función parecía ser mantener un equilibrio interno que luego se distribuía hacia las capas externas, creando un sistema de autorregulación que podía sostenerse indefinidamente. Lo más asombroso es que este funcionamiento profundo no requería energía en el sentido clásico. No había emisiones, ni consumos, ni pérdidas. El sistema parecía operar usando la propia geometría del universo como fuente, un equilibrio sin fricción, sin desgaste. Algunos teóricos comenzaron a sugerir que la estructura no era un objeto en funcionamiento, sino el funcionamiento mismo, un proceso cristalizado, una forma que el universo adoptó espontáneamente para asegurar su estabilidad a gran escala. Si esto era cierto, entonces la estructura perdida no era una máquina, sino un principio de orden incrustado en el caos primordial, un recordatorio silencioso de que incluso la vastedad más fría y oscura del cosmos necesita un corazón que mantenga su ritmo. La comprensión de la estructura perdida no llegó como un descubrimiento aislado, sino como una transformación silenciosa que comenzó a expandirse en la mente humana con la misma suavidad con la que la estructura modulaba el cosmos. A medida que los datos se acumulaban y los patrones se repetían con su armonía imposible, la humanidad empezó a reconsiderar su relación con el universo. Durante siglos, la idea dominante había sido que el cosmos era un escenario inmenso, indiferente, regido por leyes frías que no tenían ningún interés en la vida ni en la conciencia. Pero la existencia de la estructura, estable, paciente, profunda, insinuaba algo diferente, que el universo no era un caos organizado por accidente, sino un sistema que había permanecido en equilibrio gracias a mecanismos invisibles que precedían a las estrellas, a los planetas, a la biología y a todos los conceptos humanos. Esta revelación no generó miedo, sino una especie de serenidad. Porque si algo tan vasto y antiguo era capaz de mantener el orden en las regiones más frágiles del espacio, entonces tal vez la vida no era una improbable excepción en un mar de azar, sino una posibilidad natural dentro de un cosmos cuidadosamente equilibrado. Las perspectivas científicas comenzaron a cambiar. Físicos que antes estudiaban el universo como un conjunto de ecuaciones, ahora lo veían como un organismo cuyos procesos internos eran más complejos de lo que cualquier modelo podía abarcar. Filósofos reinterpretaron ideas antiguas sobre la armonía universal, descubriendo que algunas intuiciones humanas quizás no estaban tan alejadas de la realidad. Incluso quienes jamás habían sentido interés por el cosmos comenzaron a mirar el cielo nocturno con una calma diferente, como si comprendieran, sin palabras, que detrás de cada estrella brillaba una estabilidad muy antigua, sostenida por presencias invisibles que habían trabajado en silencio desde el origen del tiempo. Pero el impacto más profundo no se sintió en la ciencia ni en la filosofía, sino en la experiencia íntima de cada persona. La idea de que el universo podía contener estructuras dedicadas, aunque no intencionalmente, a preservar el equilibrio, despertó un sentimiento de pertenencia. No porque la estructura tuviera un propósito relacionado con la humanidad,
sino porque el simple hecho de que existiera un orden tan cuidadoso hacía que todo pareciera menos caótico, menos arbitrario. Era como si el universo, sin quererlo, ofreciera un refugio conceptual, la sensación de que la realidad tiene cimientos, de que las cosas no se sostienen por azar, de que incluso la oscuridad más profunda contiene un ritmo, un pulso, una coherencia. Y para muchos, esa idea fue un bálsamo. En un mundo lleno de incertidumbre, donde la fragilidad humana se siente a cada momento, descubrir que el cosmos mantiene su estabilidad gracias a estructuras antiguas e incansables, permitió respirar con un poco más de tranquilidad. No porque entendieran el misterio, sino porque comprendieron que el misterio también lo sostenía. La estructura perdida no cambió la vida cotidiana, no transformó la tecnología, no resolvió las grandes preguntas existenciales, pero sí ofreció algo que la humanidad no sabía que le faltaba: la certeza suave de que el universo, en su inmensidad insondable, es más paciente, más equilibrado y más armonioso de lo que jamás imaginamos. Con toda la serenidad que transmitía la estructura, con toda la armonía que parecía sostener en los bordes más inestables del universo, había sin embargo un aspecto que nadie podía ignorar. Un riesgo tan sutil, tan silencioso, que solo podía percibirse cuando la mente se detenía lo suficiente como para observar los detalles con verdadera calma. Este riesgo no tenía forma ni intención. No era un peligro en el sentido humano, ni una amenaza directa. Era, más bien, la comprensión de que la estructura operaba en un equilibrio tan perfecto que cualquier alteración profunda, incluso una causada por la propia observación humana, podía sentirse como un roce en un sistema que llevaba miles de millones de años funcionando sin interrupciones. No es que la estructura pudiera romperse o colapsar. Su estabilidad era tan absoluta que esas palabras carecían de sentido. El riesgo residía en la relación entre conocimiento y límite. Cuanto más la humanidad entendía sobre el funcionamiento del cosmos, más se acercaba a principios tan fundamentales que quizá nunca habían estado destinados a ser explorados con tanta precisión. Algunos investigadores comenzaron a notar que, en ocasiones muy específicas, las capas más externas de la estructura mostraban microajustes coincidiendo con grandes picos de observación simultánea. No se trataba de comunicación, ni de respuesta, ni de defensa. Era como si la estructura registrara, sin intención aparente, que estaba siendo observada desde múltiples puntos, y ajustara suavemente sus resonancias para mantener la coherencia del entorno. Esto generó una inquietud intelectual. ¿Significaba eso que la observación humana, en escalas suficientemente grandes, podía influir en algo tan antiguo y profundo? ¿Podía la conciencia alterar, aunque fuera mínimamente, el equilibrio de un sistema cuya función era sostener la estabilidad del universo? La mayoría concluyó que no, que la influencia era insignificante, que la estructura era demasiado vasta para verse afectada por la actividad de una sola especie. Pero la duda permaneció, no porque hubiera peligro, sino porque revelaba algo más sutil. El universo no era un escenario pasivo, era un sistema interactivo donde incluso las observaciones podían generar efectos que, aunque mínimos, formaban parte del paisaje general. Y entonces surgió el riesgo más inquietante de todos, el que no tenía forma ni consecuencia inmediata, el riesgo del entendimiento excesivo, la posibilidad de que la humanidad cruzara un umbral conceptual que jamás había sido cruzado, un límite donde las preguntas superaban la capacidad humana para procesar lo que significaban. No un límite que la estructura impusiera, sino un límite interno, psicológico, existencial.
porque comprender que el universo depende de presencias invisibles, de reguladores silenciosos, de mecanismos que desafían toda definición, obliga a replantear nociones como causalidad, propósito, origen y destino. Y no toda mente está preparada para sostener esa amplitud. El riesgo, entonces, no estaba en la estructura, sino en la interpretación, en cómo cambiaría la percepción humana del cosmos al aceptar que su estabilidad no era un hecho natural, sino el resultado de procesos tan profundos que rozaban lo incognoscible. Un riesgo sutil, pero real, el riesgo de descubrir que la frontera final del universo no es un borde físico, sino un borde de la comprensión. La revelación no llegó como una respuesta clara, ni como una conclusión científica que pudiera expresarse en una fórmula o en una teoría verificable. Llegó, en cambio, como una comprensión silenciosa que fue emergiendo lentamente de la suma de todas las observaciones, de todas las resonancias, de todos los patrones que, al final, formaban una imagen que no podía negarse. La estructura perdida al borde del universo no estaba allí para cumplir una función mecánica, ni para comunicar un mensaje, ni para servir a una civilización desaparecida. Tampoco era un accidente cósmico, ni una anomalía aislada. Su propósito era mucho más profundo, más amplio y más tranquilo. La estructura existía para sostener el equilibrio en las regiones donde el universo era demasiado frágil para sostenerse a sí mismo. No creaba estrellas ni formaba galaxias, no intervenía en la vida ni en la materia. Su tarea era más fundamental: evitar que el caos primordial se expandiera hacia zonas donde impediría la construcción natural de la realidad. Era un límite, un amortiguador, una frontera invisible que evitaba que la inestabilidad devorara el orden naciente del cosmos. Pero la revelación más desconcertante fue descubrir que la estructura no actuaba sola. No porque hubiera otras similares, aunque esa posibilidad no podía descartarse, sino porque su comportamiento parecía estar coordinado con el universo mismo, como si formara parte de un ciclo mayor. Las resonancias del núcleo coincidían con cambios microscópicos en la constante cosmológica, con variaciones mínimas en la expansión del espacio, con armonías sutiles que parecían surgir en distintos rincones del cosmos. Era como si la estructura no fuese un objeto separado, sino un órgano dentro de un organismo gigantesco, el universo. Y en ese contexto, su propósito se volvía aún más claro. La estructura no mantenía el equilibrio para beneficiar a nadie. No lo hacía para preservar la vida ni para asegurar el orden. Su propósito era intrínseco a su existencia: evitar que la realidad se deshilara en su borde más vulnerable. Era un guardián que no guardaba nada, un equilibrio que no buscaba estabilidad, un proceso que llevaba funcionando desde antes de que existiera el tiempo tal como lo entendemos. Finalmente, los investigadores comprendieron que la estructura no estaba esperando ser descubierta. No estaba oculta, simplemente existía donde siempre había estado, en el límite natural de la creación, y aún así había algo profundamente poético en la revelación final. Aunque la estructura no tuviera intención ni conciencia, su presencia hacía posible la existencia de mundos, de estrellas, de vida, de pensamiento, de contemplación. Su propósito no era crear significado, pero hacía que el universo pudiera sostenerlo. Y así, la estructura se reveló no como un misterio por resolver, sino como una verdad por aceptar: que en el borde más silencioso del cosmos existe una armonía tan antigua y tan profunda que trasciende toda comprensión, sosteniendo todo lo que conocemos con una paciencia infinita. A medida que la comprensión del propósito se asentaba suavemente en la mente humana,
La estructura comenzó a perder la intensidad casi hipnótica que había dominado cada observación. No porque cambiara, sino porque al entender su papel, al menos en parte, la percepción comenzó a desplazarse hacia algo más amplio. La cámara imaginaria, que durante todo este viaje había estado acercándose, ahora inicia un movimiento inverso, un alejamiento lento, silencioso, casi imperceptible, como si el universo mismo quisiera recordarnos que aquello que vimos es solo una pieza en un paisaje mucho más vasto. La estructura que antes parecía inmensa y total empieza a reducirse gradualmente en la distancia. Sus capas de resonancia, sus contornos imposibles, su núcleo silencioso. Todo se va diluyendo en la oscuridad profunda. No desaparece, no se oculta, simplemente regresa a su estado natural. Una presencia que no necesita ser observada para continuar sosteniendo el equilibrio del cosmos. A medida que nos alejamos, las estrellas vuelven a ocupar el espacio visual. Al principio aparecen como pequeños puntos dispersos, pero pronto comienzan a formar constelaciones, galaxias lejanas, cúmulos que se extienden como flores luminosas en un campo infinito. La vastedad se abre ante nosotros con una calma abrumadora. Es un recordatorio silencioso de que aunque hemos visto algo extraordinario, lo extraordinario está presente en todo el universo, en cada grano de luz que brilla desde kilómetros de distancia. La estructura perdida, ahora convertida en una sombra casi intangible, se mezcla con la textura general del cosmos. Su función continúa, paciente e inalterable, pero ya no domina nuestra atención. Ahora es una más, entre incontables presencias, cada una sosteniendo su parte en la sinfonía inmensa de la existencia. Al alejarnos aún más, el borde mismo del universo observable comienza a desvanecerse. La luz se vuelve tenue, el espacio parece más suave, como si el tiempo perdiera significado en esta escala. Todo se reduce a sensaciones, la paz del vacío, la profundidad de la oscuridad, la presencia silenciosa de fuerzas que trabajan sin descanso desde antes del nacimiento de las estrellas, y en esta despedida no hay tristeza ni despedida real, hay aceptación, una comprensión tranquila de que la estructura no fue encontrada por azar, sino porque la humanidad alcanzó, por fin, la sensibilidad necesaria para percibir algo tan sutil y tan vasto. Y mientras la distancia crece, surge una última reflexión que acompaña el alejamiento final. Si una sola estructura puede sostener tanto equilibrio, ¿cuántas más pueden existir? ¿Cuántos guardianes silenciosos operan en regiones que jamás podremos observar? ¿Cuántos principios ocultos esperan ser intuidos, no descubiertos? Pero esas preguntas no exigen respuesta ahora. El cosmos se cierra suavemente a nuestro alrededor y la estructura perdida vuelve a convertirse en un murmullo, un suspiro oculto entre miles de millones de estrellas. Y así termina la aproximación, no con un final, sino con un regreso, un retorno al silencio, a la inmensidad, a la calma antigua donde todo comenzó. Y ahora, mientras la estructura perdida se convierte en un punto lejano y silencioso en la profundidad del cosmos, y el universo vuelve a expandirse suavemente en todas las direcciones, llega el momento de permitir que todo lo que has visto, imaginado y sentido se disuelva en una calma profunda. No necesitas sostener ninguna imagen, no necesitas comprender cada detalle. Deja que el misterio repose, como la propia estructura, en silencio. Siente cómo tu respiración se vuelve más lenta, más amplia, siguiendo el mismo ritmo tranquilo que acompañó a esta travesía. Inhala con suavidad, como si recogieras un fragmento de la quietud cósmica.
Exhala sin prisa, dejando que todo peso se desprenda de tu cuerpo. A tu alrededor, el espacio se siente tibio, oscuro y acogedor, como un océano silencioso donde cada pensamiento puede flotar sin esfuerzo. Las estrellas, distantes y pequeñas, brillan suavemente sin reclamar atención. Apenas existen como puntos de luz que acompañan tu descanso. La estructura perdida, ahora convertida en una sombra remota, continúa sosteniendo su equilibrio eterno sin necesitar testigos. No exige nada de ti, no espera nada de ti. Simplemente continúa existiendo paciente mientras tú encuentras tu propio equilibrio interno. Permite que esa sensación de estabilidad antigua se extienda por tu mente. Deja que cada pensamiento apresurado disminuya. Deja que cada inquietud se vuelva ligera. Imagina que flotas en la inmensidad, sostenido por un espacio que no amenaza, que no exige, que solo envuelve. Aquí no hay ruido, no hay urgencia, no hay pasado ni futuro. Solo un presente amplio, suave, infinito. Siente cómo tus párpados se vuelven más pesados. Cada respiración te lleva un poco más profundo. Cada exhalación te libera. El universo entero parece entregar su silencio para que puedas descansar. Si un pensamiento intenta volver, déjalo pasar, como una partícula que se aleja suavemente hacia la oscuridad. No necesitas seguirlo, no necesitas atraparlo. Eres parte de un ritmo más grande, más antiguo, más tranquilo, y mientras el cosmos continúa su expansión eterna, tú puedes entregarte al sueño con la misma serenidad con la que la estructura perdida sostiene los confines del universo. Descansa. Permite que tu cuerpo se hunda en la calma. Permite que tu mente encuentre su propio borde silencioso. Ese lugar donde todo se vuelve liviano, estable, profundo. Y cuando finalmente cierres los ojos por completo, sentirás que la vastedad que conociste no se aleja. Se transforma en un refugio interior, un lugar donde puedes regresar cada vez que necesites paz. Duerme, como si el universo respirara contigo. Duerme, sabiendo que incluso en los márgenes más remotos de la existencia, el silencio también guarda armonía. Duerme y deja que la noche te envuelva con suavidad infinita.